Continuamos en Todo en la Cancha, momento de la entrevista del día. Se viene el Mundial de Rusia 2018, vamos a hablar con Fernando Signorini, preparador físico de fútbol con muchísima experiencia en este deporte. Trabajó con Maradona mucho tiempo, también con Messi en Sudáfrica. ¿Qué tal, Fernando? Te saluda Fernando Brisolía de Todo en la Cancha. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Fernando, se viene el Mundial de Rusia, estamos a pocos meses, mucha gente está preocupada, sobre todo con los jugadores que tienen instancias avanzadas en Champions League, Messi, Agüero y compañía. ¿Se trabaja distinto de cara a un año mundialista o todo sigue de la misma manera que las temporadas anteriores? Sí, el tema sería que habría que trabajar distinto, pero una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, porque los jugadores tienen que responder a las exigencias pactadas por contrato y entonces no pueden pensar demasiado en sus intereses particulares referidos a la selección, sino que tienen que responder a las exigencias de estos equipos que por algo son los mejores y que están comprometidos en las principales copas de Europa y del mundo hasta último momento. Entonces, aquello que tendrían que hacer forma parte del ideal y lo que tienen que hacer forma parte de su realidad, ¿no? Entonces están expuestos a estos esfuerzos que son importantes porque están jugando por cosas realmente importantes también, ¿no? Buen día, Fernando, te saluda Juan Paglialef. Ahora, Hola, Juan. una vez que los tenés a todos juntos, ¿no? En ese famoso mes o algunos días más antes del Mundial, ¿cómo es la preparación física según el puesto? Porque uno tiene la idea, bueno, sí, hacen ejercicios en común, todo el plantel, apuntan a un determinado objetivo, pero ¿cómo se trabaja arquero, defensor, mediocampista de marca, de creación y delantero? ¿Qué diferencia tiene entre estos puestos la preparación física? Bueno, claro, es el tema que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que algunos sostienen que como es un deporte de equipo tienen que tener todo de la misma manera. Y sí, es un deporte de equipo, pero cada cual tiene una especialidad que lo hace distinto. El marcador de punta hace una cosa y el volante creativo otra y el punta por derecha o por izquierda o el centro delantero. Creo que se deben ajustar, primero tener un diálogo muy fluido con el jugador porque son profesionales y nadie mejor que ellos sabe perfectamente qué es lo que le hace falta para llegar de la mejor manera, y esto es lo que en muy pocas veces se hace en los diferentes cuerpos técnicos. El jugador es como un sujeto pasivo que tiene que responder a las órdenes que emanan de quienes manejan el cuerpo técnico, y no es así porque no son principiantes. Seguramente Otamendi debe saber perfectamente qué es lo que tiene que hacer él como central si es que va a jugar, obviamente, y Mascherano como en su posición de volante, y Leo en su función de creador y definidor, y Di María, y así cada uno. Entonces, de una vez por todas hay que abrir el juego, pero esto también forma parte de los miedos que se tienen porque es una competencia muy importante. Entonces es como que esas alturas a muchos le produce mucho temor, y si hay algo que frena la evolución es precisamente el miedo ¿no? Creo que sería muy importante eso, ¿no? que se escuche al jugador de fútbol, y porque entre todas las variables que hay para llegar a optimizar los resultados, creo que esa, que no es la única, pero es la mejor seguramente. Fernando, y en lo que tiene que ver con la preparación física, bueno, últimamente se habla que en esta época el fútbol es más físico, que los jugadores ahora son atletas, que algunos entrenadores hablan más de correr que de jugar. ¿Qué puedes contarnos acerca de los cambios en la preparación física en el fútbol desde la década del 90 a la década del 80 para acá? Y de estos cambios, si para vos fueron buenos o malos para el fútbol. No, en general han sido nocivos, porque que yo vea cada vez se juega peor.
porque así mientras hay algunos entrenadores, y habría que dar nombres, nombres propios para saber quiénes son, que le están dando mayor preponderancia a lo físico. Hay otros como Guardiola, hay otros como Mourinho, hubo otros como Menotti, como Santana, como René Mitchell, que negaban que fuera tan importante la parte física en el jugador de fútbol, porque en definitiva, si hablamos de las valencias, uno puede decir que la velocidad es muy importante. Bueno, entonces que habría que darle un lugar a Usain Bolt, ¿no? Y si es importante la fuerza, entonces, qué sé yo, Arnold Schwarzenegger no puede jugar. Y si es importante saltar alto, jugaría Javier Sotomayor y no puede jugar. La principal valencia que distingue a los mejores jugadores de fútbol es que saben jugar al fútbol. ¿Y cómo es saber jugar al fútbol? Bueno, manejar la mayor cantidad de conceptos en cualquier lugar del partido y en cualquier momento del lugar de la cancha, a favor de la eficacia. Después uno lo harán corriendo más, otros corriendo menos, otros caminando, como muchas veces hace Messi o como hacía Riquelme. En definitiva, el fútbol es un misterio que solo resuelven los grandes futbolistas. Por eso yo pongo en un segundo plano el aspecto físico, porque diría que casi la mayoría de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial han sido desde el punto de vista físico, no en el caso de Messi, en el caso de Diego, bueno, en el caso de tantos jugadores que no han llegado ni siquiera al metro 70, y sin embargo el talento, el genio no se mide ni con la balanza, ni con el reloj, ni con la cinta métrica. Son fenómenos que el fútbol desdice mucho de las teorías que hay sobre en el tema, ¿no? Sobre lo físico, porque también Valderrama, que pesaba 30 kilos, era un jugador extraordinario, y eso te lo demuestran permanentemente la historia del fútbol, el presente y el futuro va a ser así, porque es muy difícil ser un futbolista excepcional, es casi un milagro, ¿no? Y sin embargo, bueno, seguimos confundidos y seguimos sin escuchar a los que más saben, porque los que yo he nombrado anteriormente creo que alguna historia tienen dentro del mundo del fútbol. Sin embargo, son tipos que se han preparado tanto y que se elevan tanto por sobre la mediocridad reinante, que dan mucho fastidio escuchar, y es muy difícil de seguir, porque para eso hay que prepararse y mucho, ¿no? Fernando, siguiendo con el tema obviamente de preparación física, viste cuando los equipos tienen copa a mitad de semana y fecha el fin de semana, que acá la crítica con los equipos argentinos suele ser, en Europa juegan todos los partidos y resisten, y acá en la Argentina, en el campeonato local, el técnico puso suplentes y guardó los titulares para la copa. Y a veces inclusive se compara, yo creo que equivocadamente, con otro deporte. Dicen, un tenista, Rafael Nadal, por ejemplo, ayer jugó 5 horas de partido de tenis en Australia y al día siguiente o al otro ya está jugando de nuevo, y el futbolista no puede soportar jugar fecha el domingo y partido de copa el miércoles. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuánto hay de mito? ¿Realmente se puede? Y esa comparación con el tenis que yo suelo escuchar, bueno, sería bueno explicarle a la gente por qué un tenista aguanta 5 horas de partido y juega al día siguiente, y un futbolista no está óptimo para partidos tan seguidos. Sí, bueno, pero acá hay que tener cuidado también, ¿no? Cuando se habla de deporte individual y se habla de un deporte como el fútbol, porque que yo sepa, un tenista no recibe un planchazo en la rodilla, quiere decir, el tenis no es un deporte de contacto. El tenista juega sobre un piso que normalmente es siempre el mismo, sobre distancias que casi siempre son iguales. No tiene a lo mejor que hacer esos movimientos bruscos del futbolista, de caer, de levantarse, del uno contra uno, del contacto, que lo desgasta de una manera completamente distinta. El tenista, desde el punto de vista psicológico, tampoco, generalmente cuando Federer erra una volea, nadie lo insulta. El futbolista erra un pase y si el equipo está perdiendo, ya ustedes saben perfectamente lo que sucede, por lo que baja desde las tribunas. Es completamente distinto, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque el tenis no está ligado
a ese profundo sentido de pertenencia que está ligado al fútbol. Y en el fútbol, que yo sepa, todos somos fenómenos, todos desde arriba, desde la tribuna o detrás del televisor, sabemos cómo hacer. Entonces es muy difícil, te repito, desde ese punto de vista, soportar todas las presiones brutales que hoy han invadido inexplicablemente, creo, el mundo del fútbol, porque en definitiva no deja de ser un juego, no deja de ser para mí una maravillosa excusa para pasarla bien, para ser feliz y para educar a los que juegan, porque entrenar antes que nada es educar. Pero creo que lo que sucede es que muchas veces después de un partido, primero, los mejores equipos de Europa tienen planteles que les permiten a lo mejor hacer algunas variantes, y en Argentina está mucho más limitado. Pero lo que tiene que ver es la graduación del entrenamiento. Quiero decir, después de un esfuerzo, el entrenamiento consta de dos grandes partes. Una es el esfuerzo y otra es el descanso. Y muchas veces, por la ansiedad, por el temor o por lo que sea, se sigue apretando y se sigue apretando, y así se llegan a agotar las posibilidades del jugador de renovar su sistema de energía, de recargarlos. Quiere decir, después de un esfuerzo se sigue entrenando, y eso hace que a lo mejor el jugador después llegue con la pólvora mojada. Creo que hay que tener mucho cuidado, y en eso es muy, muy importante hoy la labor de los recuperadores. En Europa hay equipos que tienen 6 o 7, tienen prácticamente uno por jugador, ¿no? Así como se tiene un preparador físico personal, se tiene también un recuperador personal. En Argentina los presupuestos no dan para eso. Creo que todavía estamos creyendo que más es mejor, y más muchas veces es nocivo. Como dice Paco Cerulo, es bueno un plato de lentejas, 2 y 3, pero ya 10, en vez de hacer 30, hacen mal. Y en el entrenamiento pasa exactamente lo mismo. Haría falta armar una gran mesa de debate para reposicionar al fútbol y al futbolista en el lugar que el futbolista y los esfuerzos deben tener en su preparación, ¿no? Fernando, en el rubro preparación física en el fútbol, apelando a tu memoria, si tengo que preguntarte por 2 o 3 jugadores que te hayan sorprendido desde lo físico, sacando a Maradona y a Messi, ¿cuáles podés mencionar? Bueno, te decía hoy, por ejemplo, uno es Valderrama, porque cuando yo lo vi en cancha de River, creo que fue en el 89 en una Copa América, un día que hacía mucho frío y jugaba Argentina contra Colombia, y salí a ver la entrada en calor y lo vi a Valderrama, digo, ¿y este cómo puede jugar? Porque sinceramente parecía un plumero de esos de dejar araña, porque una gran melena, y de ahí para abajo era un hilito, ¿no? Pero el tipo era increíble, porque claro, ¿cómo le iban a pegar si no la tenía nunca la pelota? Jugaba un toque, siempre estaba perfilado, siempre generalmente estaba solo. Ahora, cuando el marcador se aburría de ir a buscarlo porque él devolvía un toque, entonces cuando estaba libre recibía, se daba vuelta y te hacía un desastre. Creo que él, sin ninguna duda, fue un jugador que me impresionó muchísimo. El otro, y es el actual, y para mí es el mejor jugador del mundo, más allá de que Messi es más contundente, es más espectacular, pero es Iniesta, ¿no? Viéndolo a Andrés, con ropa de calle, puede ser un oficinista, puede ser cualquier cosa, no adivinaría que es un jugador de fútbol. Y sin embargo, es un jugador realmente extraordinario, ¿no? Otro Riquelme, porque también Román en una carrera de 50 metros llegaría último contra cualquiera, y sin embargo en el fútbol era el más veloz de todo, porque resolvía antes de recibir, porque tenía ingenio, porque era un creativo permanente, porque desdice eso de que correr más te permite jugar mejor. No, es completamente distinto. Ahora, hay todavía quienes se resisten a entender que hay cosas que son inexplicables, y muchas veces un extraordinario jugador de fútbol no nació para ser explicado, nació para ser admirado, para producir placer. Y bueno, pero nosotros, acostumbrados y educados en las teorías que tienen que ver con la cantidad, ¿no? Y que todo tiene que tener una explicación, y no, las mejores cosas de la vida
en este caso, un excepcional futbolista para los que nos gusta el fútbol, no tiene explicación. Tampoco tiene explicación el sentimiento de amistad, por más que le quieran poner palabras, siempre te quedas corto. Tampoco un paisaje maravilloso lo puedes explicar, tampoco se explica el amor. Y un gran futbolista tampoco tiene explicación. Esto es lo que yo he llegado a la conclusión después de tantos años. Por eso, algunos quieren ponerle palabras, pero siempre se quedan cortos, ¿no? Leímos por ahí que yo particularmente entendí la frase, por ahí otros no. Lo que hablabas de Andrés Iniesta, sabemos que te encanta, bueno, a todos nos gusta Iniesta. No sé si fue tan textual lo que te voy a preguntar, pero leí por ahí que dijiste que Andrés Iniesta era mejor jugador de fútbol que Messi. Y por ahí algún loco lo lee así rápido y dice, bueno, que no entiende muy bien por qué lo está diciendo. Y lo que vos marcás de Iniesta es un poco esto de lo que vos hablás, ¿no? Que parece que es el jugador que corre menos, pero al final es el que más está. Sí, yo a lo mejor yo no quise decir que era mejor porque las comparaciones son odiosas, claro. no se puede. Yo digo que para mí como jugador de fútbol es un tipo que en cualquier lugar de la cancha sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Lío lejos del arco se desdibuja, él juega en forma maravillosa lejos del arco, al costado, arriba, abajo. Lo que pasa que Lío es un extraterrestre que de 3/4 para arriba es capaz de hacer un desastre y a altísima velocidad tiene una facilidad para elegir de la mejor manera que es impensable prácticamente. No se puede entender, realmente no se puede entender, y por eso como no se puede entender tampoco se puede explicar lo que hace. Ahora, Andrés, sin ser tan decisivo, es un arquitecto, por algo le llaman el cerebro. El tipo, no sé, sinceramente, es muy raro explicar cómo hace con ese cuerpo, que no tiene un músculo. Es un poco lo de Federer, ¿no? Que lo ves a Federer, o lo ves a Nadal y adivinás que puede ser, pero Federer no tiene tampoco tiene un perfil muscular que lo destaque, y sin embargo es lo que diferencia al genio de los mejores, ¿no? El genio tiene una marcha más y todos ellos son inexplicables, ¿no? Fer, bueno, ahora sí nos vamos a meter con los dos más grandes futbolistas argentinos y que tuviste el placer de trabajar con ellos, ¿no? Por un lado Maradona y por el otro Messi. Te voy a preguntar sobre particularidades que hayas visto de cada uno, no desde lo futbolístico, sino acá, precisamente, desde lo físico. ¿En qué aspectos Maradona te sorprendía? ¿En qué otras cualidades te sorprendía Messi? Obviamente son épocas diferentes, preparación física diferente tal vez, pero ¿qué podés destacar de uno y de otro? No, lo que llama la atención es, primero, de Diego hay que hablar de Diego que yo conocí, o cuando empecé a trabajar con él, venía de haber sufrido una hepatitis, primero, y la fractura de su arma más letal, que era el tobillo izquierdo, ¿no? Porque eso es determinante y hay que decirlo porque muchos no lo recuerdan. Maradona fue como el ave fénix, renació de las cenizas, ¿no? Es más, cuando él sufrió la lesión en septiembre del 83, fueron muchos los especialistas que dijeron que se había acabado el jugador, listo, se acabó, la lesión era absolutamente traumática y le iba a imposibilitar de volver a hacer lo que estaba llamado a hacer. Sin embargo, como hizo, y bueno, qué sé yo cómo hizo, es el genio. Lo que estos tipos tienen no lo puede hacer cualquiera, no. Ellos son distintos desde el primer cabello hasta la planta del pie. El fenómeno se explica por un montón de cosas. Una vez el doctor Dalmonte, que lo evaluaba antes del Mundial del 86, dijo que hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra, porque tenía una inusual capacidad para ver cosas que normalmente las personas comunes no pueden ver. Tiene un campo visual que son como el ojo de pescado en las cámaras fotográficas. Por eso se dice muchas veces que tiene ojos en la nuca. No, lo que pasa es que ellos, girando apenas la cabeza, son como el búho, como la lechuza, ven casi en un ángulo de 360 grados.
¿Y cómo es eso? Ah, qué sé yo, porque todos no somos iguales, y ellos lo son, y además tienen una capacidad y un talento, porque a lo mejor hay otros que lo tienen, pero, qué sé yo, tienen los pies redondos, como decimos nosotros. Estos tienen todo, y Leo es exactamente igual desde ese punto de vista. Ahora, la frecuencia de paso que tiene Leo no la tenía Diego, pero la potencia del arranque y el coraje y para sobreponerse a momentos límites y para poder vencer la angustia del resultado adverso que tenía Diego, no la tiene Leo. Quiere decir, uno compensa con sus cosas lo que tiene el otro y viceversa, y los dos llegan a trascender la historia para meterse directamente en la leyenda del fútbol, porque son eso, precisamente, son inexplicables, son maravillosos. Yo creo que son muchísimo más las cosas que lo acercan que las cosas que lo diferencian, y si hay en definitiva unas cosas que sí, que lo diferencian, es el hecho de que el carácter de uno, también porque la vida lo llevó a vivir y a emerger de situaciones mucho más complejas, en el caso de Diego, que la de Leo, que a los 12 años se lo llevaron a Barcelona y lo metieron bajo una lámpara de cristal y lo cuidaron, ¿no? Porque si se hubiera quedado en Argentina creo que hubiera padecido mucho, porque le hubieran obligado a hacer cosas que una vez le pasó a Manso, ese jugador también maravilloso de Newell's Old Boys, que un técnico que fue Jorge Castelli lo sacó porque era muy chiquito y lo metieron en el gimnasio, estuvo 8 meses ahí, salió tan chiquito como siempre y le hicieron perder 8 meses de aprendizaje y de experiencia, ¿no? Creo que Lío, entre otras suerte que tuvo, fue esa, la de haberse ido rápidamente a Barcelona, porque así respetaron sus condiciones, lo protegieron y bueno, y lo ayudaron a hacer lo que en definitiva estaba llamado a hacer. Muy bien, Fernando, la verdad seguiríamos mucho tiempo más, nos quedan muchas preguntas, pero bueno, el tiempo en radio corre, y desde aquí, de todo el equipo de Todo en la Cancha, te agradecemos muchísimo y la seguimos en otro momento. Dale, un abrazo para todos y lo mejor. Pasaba Fernando Signorini, un hombre con muchísima experiencia en preparación física en el fútbol, trabajó con Maradona durante 10 años, entrenó a Messi en Sudáfrica 2010. Corte en Todo en la Cancha y ya seguimos con más.